Llegó la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Llegó la Filgua Virtual 2021. A un clic de tus autores favoritos. Conectados en más de 200 actividades en línea. Más de 100 presentaciones de libros. 150 escritores nacionales e internacionales invitados. Conciertos y programación infantil. La feria se transmitirá en www.filgua.com. Del 2 al 12 de septiembre. Filgua, vamos por un país de lectores. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a la 18ª Feria Internacional del Libro Filgua Virtual 2021, organizada por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala. Este año, la Filgua tiene como invitado de honor al Festival Centroamérica Cuenta y está dedicado a la maestra y escritora Ana María Rodas. Damos la bienvenida a quienes nos están siguiendo desde nuestro sitio web www.filgua.com y nuestras redes sociales. Filgua es posible gracias a las siguientes entidades: Ministerio de Cultura y Deportes, Ban Rural, Unión Europea, Centro Cultural de España, Guatemala.com, Fundación Riquen, El Periódico, La Hora, Parlacén, Gaceta, Agencia Ocote, Plaza Pública, FEJER, Diario de Centroamérica, la Gran Campaña de la Nacional por la Educación y TGW, La Voz de Guatemala. Estamos esta noche en la Sala Miguel Ángel Asturias para el conversatorio en torno al libro Pensamiento y obra de Antonio José de Irizarry, intelectual del siglo XIX en América, con su autor Guillermo Zúñiga y también comentándolo con Justo Castillo. Vamos a dejar en la moderación de la actividad a la señora Cintia Zúñiga, a quien le damos la bienvenida. Adelante, Cintia, y buenas noches y el espacio es de ustedes. Gracias, Roberto, muy amable. Estamos muy contentos de estar participando y yo pues muy contenta también de este espacio y porque vamos a estar muy bien acompañados hablando acerca de este tema tan importante en estas fechas que estamos viviendo y hablando también acerca de este libro, el libro más reciente de Guillermo Zúñiga. Pero yo quiero contarles un poco más acerca de nuestros participantes de esta noche. Guillermo Zúñiga es autor del libro Pensamiento y obra de Antonio José de Irizarry, intelectual del siglo XIX en América. Es historiador, docente en la Universidad de San Carlos de Guatemala, investigador, escritor y conferencista, educador por muchos años, y nos acompaña hoy para conversar acerca de este libro, de este proyecto que en este año se está presentando, se está publicando este libro. Además, el licenciado Justo Castillo va a comentar el libro también. Él es historiador, docente en la Universidad de San Carlos de Guatemala, investigador y conferencista. Así que vamos a tener el honor de que nos acompañen, de platicar con ellos acerca de este tema. Y pues, bienvenido, Guillermo. Gracias por acompañarnos y por compartir esta obra, estos años de investigación. Buenas noches. Buenas noches, un gran privilegio el estar en Filgua 2021 y esperamos que sea una jornada muy importante esta noche. ¿Qué tal, Justo? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos para comentar acerca de este tema. Bienvenido. Gracias, Cintia. Un gusto estar con ustedes y poder compartir este conversatorio. Un placer. Y parece que, bueno, vamos a dar inicio a este tema, Pensamiento y obra de Antonio José de Irizarry, intelectual del siglo XIX en América. Pareciera un personaje que no hemos escuchado mencionar tan frecuentemente, pero Guillermo, ¿cuáles fueron las principales razones para escribir acerca de este personaje y qué te motivó en un inicio para decir hay que presentar a este personaje al público, hay que llevarlo a que se conozca más de lo que ha realizado y qué tiempo llevó la realización de este proyecto? Sí, gracias, Cintia. Bueno, voy a empezar por la última pregunta. Realmente la idea fue concebida hace unos 30 años,
pero no quiere decir que me tardé todo ese tiempo en la elaboración, en la investigación del trabajo. Íbamos recabando información acá con el licenciado Castillo y íbamos intercambiando y haciendo algunos comentarios en relación a la trayectoria de este personaje. Y definitivamente una de las grandes motivaciones fue el ver que hay algunos libros muy buenos sobre Irizarry. Está un trabajo de tesis doctoral de John Browning, un trabajo extraordinario con un recorrido muy amplio en distintos países de Sudamérica. Y ahí él fue recabando, encontrando fuentes muy, muy valiosas, y esto fue como el punto de partida para conocer más, para integrar más en torno a la figura de Irizarry. Luego, otros autores como Bauer-Pais también ha escrito en relación a Antonio José de Irizarry, pero encontrábamos que eran más datos de carácter biográfico los que se presentaban en su característica como diplomático, como político, y dentro de los distintos cargos que le tocó ocupar, cargos relevantes, especialmente en Chile. O sea, Irizarry desarrolló más su trayectoria fuera de Guatemala. Él es guatemalteco, pero más su trabajo lo hizo en varios países, como en Chile principalmente, sobre lo cual vamos a hablar. Así que habían otras dimensiones, porque Irizarry fue un filólogo, fue un gran escritor, y el tener acceso a todas estas obras que él escribió era algo que nos llamaba profundamente la atención. Podemos decir, él escribió más de 15 periódicos, fundó más de 15 periódicos, fue columnista en varios diarios y siempre mantuvo una línea en relación al carácter independentista, o sea, un escritor comprometido con la independencia. Y desde esta perspectiva tuvimos acceso a ver sus grandes obras y a perfilarlo como un gran escritor. Y entonces sobre este tema, sobre este último punto, es que no se ha escrito mucho en relación a estas actividades, pero hay bastante. Es un personaje tan profundo, tan amplio, que fue militar, fue diplomático, fue político y un notable escritor. Podemos observar que fue un personaje multifacético y quizás poco conocido en nuestro contexto. ¿Qué podríamos decir de él? Porque, digamos, tiene varias facetas, es escritor, pero también fue militar, pero también, digamos que se desarrolló en el ámbito político, social. ¿Qué más podemos decir acerca de Irizarry? Algo que llama profundamente la atención es que don Antonio José de Irizarry perteneció a esa generación que se le denominó los grandes sabios universales. Aquellas personas que sabían muchos temas, y aún la mayoría de ellos sin haber hecho universidad, eran autodidactas. Entonces, esta característica va a estar muy presente en don Antonio José de Irizarry como un gran investigador, como un hombre de letras, y tuvo el acompañamiento de otro de los grandes sabios universales, Andrés Bello. Podemos decir, Andrés Bello fue su secretario en la embajada de Chile en Londres, en donde Irizarry fue nombrado como embajador. Entonces, esta generación de los sabios universales es admirable. Encontramos a un José Nariño en Colombia, al sabio Caldas, en Guatemala, al hondureño José Cecilio del Valle. Hay un trabajo excelente sobre José Cecilio del Valle hecho por Louis E. Baumgartner, José del Valle de América Central. Entonces, el explorar un poco a fondo en el contexto en el que se desarrollaron estos
estos personajes da bastantes luces y da mucho entendimiento para saber sobre las grandes obras y las grandes hazañas que realizaron en los distintos cargos, actividades en los que desarrollaron. Podemos decir tal vez que uno de los títulos más altos que llegó a obtener don Antonio José de Irizarry fue el de Director Supremo de Chile. Del 8 al 14 de mayo de 1814, él fue nombrado en ese cargo. Equivale a jefe de Estado, o decir, presidente de Chile. Un guatemalteco que llegó a ser presidente de Chile y luego fue embajador de Chile en Europa. Y así él desempeñó cargos bastante importantes y el ejército le confirió el título de coronel. Fue un estratega militar, especialista sobre todo en elaboración de acuerdos de paz como el de Paucaparta, a través del cual se evitó varias guerras innecesarias. Gracias. Justo, ¿y qué otras facetas se pueden mencionar sobre este personaje Irizarry? Bueno, yo creo que ya, aparte de lo dicho por Guillermo, definitivamente estamos ante un personaje, ¿no? Que polifacético ante todo, ¿verdad? Que descolló en muchísimas cosas, con una formación, digamos, autodidacta, y siendo, digamos, conservador, sí, podríamos decir conservador en el sentido de su origen criollo. Es un personaje que llega a tener un pensamiento y una ideología liberal, podríamos decir, posiblemente mucho más liberal, ¿verdad? Que los llamados liberales en aquel momento, ¿no? Entonces, estamos ante un personaje muy como adelantado a su tiempo, que conoce de política, pues ya se mencionaba el cargo ese de presidente de Chile, pero ante una persona muy preparada con el dominio de varios idiomas y que pues en un momento dado ocupa ese cargo diplomático famoso en la Gran Bretaña y pues conocedor también de finanzas, de economía y todo ese tipo de cosas, llega a tramitar un famoso préstamo que le trajo incluso algunos problemas posteriores en Chile, pero que aproximadamente se trataba de 3 millones de libras esterlinas, ¿no? Tomando en cuenta que el inicio digamos, de estos nuevos países era un inicio bastante complicado, especialmente en cuanto a las finanzas se refiere. Y también podríamos ahí agregar, digamos, el hecho tal vez su participación en varios procesos independentistas, más que todo de la América del Sur, y también los cargos diplomáticos que en algún momento ejercerá en representación de Guatemala, del Salvador, en Estados Unidos, ¿no? Como una especie de embajador, ¿no? Plenipotenciario de estos dos países. De tal forma que pues yo creo que estamos ante un personaje, repito, multifacético, ¿verdad? En la cuestión política, en la cuestión militar, en la cuestión diplomática, en la cuestión, digamos, como escritor, ¿verdad? Ya Guillermo mencionaba varias cosas en relación a ello, ¿verdad? Y podría pensarse incluso, pues, como que es posiblemente el primer novelista, tal vez, ¿verdad? Centroamericano y digamos que guatemalteco, especialmente con esta obra del cristiano errante, en la cual se discute de alguna manera si realmente es una novela o todavía no alcanza esos niveles. Hay una discusión entre los expertos en la materia, pero pues bueno, yo diría muy importante todo esto. O sea, se trata de un personaje muy completo, ¿no? ¿Verdad? Que está pues inmerso en muchos campos del quehacer, ¿verdad? Tal vez podríamos agregar otro elemento más, como sería, digamos, el ser un panamericanista, ¿no? ¿Verdad?
es decir, siempre abogó por la unidad americana, y al igual que lo hizo, digamos, Bolívar, lo haría Martí más adelante. Entonces es una de las personas que aboga por eso, por la unidad americana para defenderse de cualquier tipo de dominación, intromisión, agresión que él planteaba especialmente, y con mucha razón, creo yo, de parte, por ejemplo, de países como la Gran Bretaña y los mismos Estados Unidos. Justo, y bueno, me surge la duda, ¿qué participación tuvo Irizarry en la independencia de Centroamérica? Porque pues, siempre estuvo con este deseo de unificar, con este deseo de unidad. ¿Qué participación tuvo él? Sí, esto es muy interesante porque pues, ya se ha hablado de su presencia en la América del Sur y la participación activa en Chile y en Bolivia, prácticamente en toda la América del Sur. Ahora, en Guatemala, ¿qué pasa? O en Centroamérica en aquel tiempo, porque en realidad en aquel momento era Centroamérica, no es la Guatemala que conocemos ahora, ¿no? Entonces, Irizarry regresa digamos, a esa Guatemala que en aquel momento es la República Federal de Centroamérica, ¿verdad? O las Provincias Unidas de Centroamérica, no precisamente en los años de la independencia. Él no está presente en 1821, 1822, 23, los años en que se puede jugar con esta cuestión de la independencia, que creo que más adelante habrá oportunidad de plantear alguna cosa al respecto. Pero no está presente en ese momento. Él regresa a la altura de 1826, 27, y entonces se involucrará, digamos, en los procesos, especialmente dentro de todas esas pugnas, luchas que ya habían surgido entre los diferentes estados que formaban la República, esa lucha entre conservadores, liberales. Entonces, digamos que la separación de España y de México, pues ya se habían consumado cuando Irizarry regresa. Es decir, el aporte de él estaría orientado básicamente a la consolidación de la República Centroamericana, y de esa cuenta, pues viene y como coronel del ejército, como ya se decía, es nombrado como comandante del ejército en Guatemala, ¿verdad? En sustitución de Guillermo Perks, creo, si no estoy mal, y digamos que juega un papel significativo. El problema es que él de alguna manera estará involucrado con el sector, con el ala de los conservadores, dado al parentesco, digamos, que tenía con el clan de los Aycinena acá, ¿verdad? Entonces, independientemente de que él tuviera una mentalidad liberal, tiene que jugar con eso. Y es partidario, diríamos, de la formación de una república centralizada, que era una idea de los conservadores, y que en aquel entonces, aunque nos parezca descabellada, en realidad creo que es lo único que pudo haber funcionado, y lo único que pudo haber mantenido unida a Centroamérica realmente como un país. Entonces, me parece que la idea era correcta en ese momento. Sin embargo, pues hay una pugna con los liberales, entra Francisco Morazán y digamos, Irizarry con un ejército pequeño, mal armado y mal equipado, al final, pues es fácil presa de estos liberales, y quienes finalmente terminan haciéndolo prisionero, ¿verdad? Y de premio por venir a intentar contribuir con la conformación y consolidación de esta república, se lo llevan prisionero caminando desde Quetzaltenango hasta El Salvador, en donde estará preso cerca de un año, y por fortuna logra fugarse o de alguna manera salir de esa cárcel y pues librarse de una muerte a la que ya estaba condenado. Entonces, digamos que los años esos son interesantes, ¿no? ¿Verdad? De 1826, 27, 28, 29, en los que Irizarry trata de hacer algo acá en relación a eso, y pues en relación también a varios escritos, varios periódicos que podremos mencionar más adelante, pues que en algún momento dado llega a publicar y que son importantes también en relación a la opinión que él tiene de lo que es Guatemala y lo que podría ser Guatemala y el futuro que le espera o le esperaría, ¿verdad? Entonces creo que esto es interesante, pero bueno, ese es el papel de Irizarry, concretamente no en los años puramente del 21 al 23, digamos, sino ya en plena integración de la República Federal de Centroamérica. Sí, y qué interesante, es fascinante poder conocerlo un poco más, y que sí, quizás no estuvo presente para
la firma de la independencia, pero destacó a nivel internacional en muchas áreas. Guillermo, ya que hablamos de independencia, nos pasamos a Bicentenario. Y miren, la verdad es que justo Guillermo es muy enriquecedor poder escucharlos porque ustedes son investigadores, historiadores, docentes, y conocer nuestra historia, conocer estos eventos que muchas veces no se mencionan en las versiones oficiales de la historia, es muy enriquecedor para nosotros. Guillermo, hablando ya del Bicentenario, haciendo una pregunta quizás muy básica, pero yo me pregunto, ¿debe celebrarse? ¿No debe celebrarse? Digamos, conociendo un poco de la historia, nosotros podemos ampliar nuestro criterio acerca de esto, pero como educador, como escritor, como historiador, ¿cuál es la postura con respecto al Bicentenario? Sí, este año ha sido bastante polémico en relación a este tema. Y aquí hay que tener elementos, sobre todo conocer sobre la historia nacional, porque tanto como lo que se refleja en el libro, nosotros no partimos de una celebración ni de una festividad, tampoco de una conmemoración. Lo que significa este momento es un momento propicio para generar una reflexión crítica, analítica y profunda de lo que fueron los acontecimientos acontecidos en ese proceso. En el libro, si bien mucho de la trayectoria de Irizarry, que se decía no estuvo físicamente en ese 15 de septiembre de 1821 y en los siguientes años, sino hasta más adelante, pero sus escritos, sin duda alguna, era algo de trascendencia porque Irizarry escribía en muchos diarios, periódicos y los libros que luego quiero mencionar, sus obras cumbres, dentro de lo cual él es partidario de que se declare la independencia. También estamos ante una situación que la historia oficial nos ha impuesto de hablar de próceres independentistas. Y nos preguntaríamos si al revisar el contexto de lo ocurrido, fue un movimiento criollista, un movimiento dentro del cual no participan los sectores populares, quedan marginados. Y entonces toda esta intervención que se da reflejaba también la poca madurez dentro de los mismos sectores criollistas que solo buscaban sus intereses de grupo. El declarar la independencia y dejar como gobernante al español Gabino Gainza, eso sí parece como algo que no cuadra dentro del contexto de lo que debe ser una independencia. Te vas a independizar de la corona española, pero te vas a quedar, le vas a pedir al gobernante español que se quede gobernando. Entonces, ahí hay situaciones muy interesantes, como también las mismas divisiones que se dan entre los países de Centroamérica. Luego viene la anexión a México. Si se cumplen 200 años, será de la firma del acta de la independencia, pero no de la independencia, porque Guatemala se funda como república hasta el 21 de marzo de 1847. O sea que hasta el 21 de marzo del 2047 podríamos estar hablando de una celebración del Bicentenario, no antes. Interesante. Justo, ¿qué significó la independencia de Centroamérica desde su postura, desde sus estudios? Qué complicada
la pregunta y más la respuesta, creo yo. Bueno, yo creo que la independencia, como en este caso estamos hablando de Centroamérica, ¿no? Me parece que pues no significó mucho. Si nos referimos, como decía Guillermo, al 15 de septiembre de 1821, yo creo que esa es una separación a medias, una separación muy ambigua de España, que no solo se refleja primero en el plan pacífico de independencia, en el cual como primer punto se le pide justamente a Gabino Gainza, como ya lo decía Guillermo, para que él les hiciera el favor, ¿verdad?, de quedarse encargado del gobierno porque no había alguien que fuera capaz de tomarlo. En ese momento sí me hubiera gustado que Irizarry hubiera estado aquí, seguramente él si hubiera tenido las agallas y hubiera podido hacerlo sin tanto problema, ¿no? Pero no hubo quien, ¿verdad? Entonces, a pedirle a Gabino Gainza, ¿en qué condiciones aceptó Gabino Gainza, me pregunto yo, ¿verdad? Traicionar a España, porque Gabino Gainza, más que ser un prócer de la independencia de Guatemala, es un verdadero traidor a su verdadera patria, que era España. Yo creo que así tiene que verse realmente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué circuló de por medio en todo ese proceso? Poder político, posiblemente cuestiones económicas, a lo mejor sobornos. Yo creo que nosotros venimos con cuestiones de corrupción, perdonen que lo diga, pero desde ahí mismo. Entonces, pareciera que el significado de esa independencia es eso, el nacimiento, ¿verdad?, de una situación anómala, de una situación que trajo ya en sí toda una serie de rencillas, toda una serie de traiciones, toda una serie de posiblemente de sobornos, cosas por el estilo. Entonces, en esas circunstancias en donde el artículo 1 de esa acta del 15 de septiembre dice que la independencia se manda a proclamar de esa manera para evitar las consecuencias que serían temibles en el caso de que el pueblo la hiciera, ¿qué se está diciendo ahí? Que se manda a publicar y se manda a hacer de esa forma porque sería terrible que el pueblo la hiciera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pueblo ni siquiera participó ni se dio cuenta de qué era lo que estaba pasando. Luego, en el artículo 2 del acta se menciona cabalmente que esa independencia queda sujeta a lo que decida un congreso que se iba a formar en el año de 1822 y que debería estar reunido en Guatemala a más tardar el 1 de marzo de ese año. Pero que ese congreso dice de decidir a la independencia, debería de, digamos, establecer la forma de gobierno que debería de regir. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que se contradice con el artículo 1, porque en el artículo 1 se está diciendo que sí, en la otra se dice que no, porque eso depende del Congreso, y que ese Congreso va a decidir. Ese Congreso nunca se reunió, o bueno, en ese momento no, al menos. ¿Por qué? Porque sencillamente el 5 o 6 de enero del 22 se decidió la anexión a México y entonces adiós independencia, si es que sí hubo una separación de España, está bien, pero luego para ser provincia de México. Entonces, ¿dónde está la independencia de ahí? No hay, solo una separación a medias de España, que finalmente solo abre el camino y la puerta para anexarse a México y para ser parte de México. Ahí no, perdón, no hay independencia, ¿verdad? No la hay. Entonces es parte de México. Entonces podríamos decir que independencia, así como de Centroamérica, ¿verdad? Ya seriamente sería el 1 de julio de 1823, ya que digamos, en esa fecha se decreta la independencia absoluta, ¿verdad? La independencia absoluta de Centroamérica, indicándose entre otras cosas, ¿no? ¿Verdad? Que Centroamérica se declara independiente de México, de España y de cualquier otra potencia, y que a partir de ahí se deberá decidir la forma de gobierno que ésta deberá tener, y que independientemente de la forma de gobierno que tenga, deberá llamarse las Provincias Unidas del Centro de América. Entonces, si de alguna independencia en donde hay participación, podríamos decir, ya de representantes de la mayoría de provincias que integraban
la ex Capitanía General de Guatemala, pues yo creo que la fecha, entonces, hablando de independencia de Centroamérica, tendría que ser el 1 de julio de 1800, digamos, en aquel momento 23, y la conmemoración de independencia centroamericana tendría que ser ahí. Y claro, concuerdo con Guillermo que si de independencia de Guatemala, de la Guatemala que conocemos ahora se trata, pues evidentemente sería 1847, ¿no? Entonces yo creo que estos son elementos importantísimos que hay que tener presentes para entender primero realmente qué sucedió en 1821. Y en este sentido yo sí creo que es sumamente necesario tener claridad y reflexionar sobre la lectura, por ejemplo, mínimamente del Plan Pacífico de Independencia, del Acta del 15 de septiembre, ¿verdad? Y de otros documentos, ¿verdad? Como cartas de Gaínza y Turbide, ¿verdad? Y posteriormente las disposiciones de Vicente Filísola y finalmente ese acta del 1 de julio de 1823, ¿verdad? Entonces, hasta ahí creo yo que podríamos pensar en una independencia de Centroamérica. Ahora, ¿qué significó esto independientemente que sea el 15 de septiembre o que sea digamos, el 1 de julio, el 23? Pues significó simplemente el que los sectores, digamos, elitistas, conservadores, apoyados al final de cuentas por los sectores liberales, tomaran el poder y dieran inicio, digamos, a la conformación de una oligarquía que de alguna manera sigue teniendo el poder desde entonces hasta ahora. Entonces, yo pensaría que ahí de lo que se trató fue únicamente suplantar, en primer lugar, las autoridades, digamos, la autoridad de la corona española, luego, digamos, cambiarla por la autoridad del emperador de México, Agustín de Iturbide, para que finalmente sí se quedara en manos de conservadores y liberales que se jugaron el poder dentro de lo que sería el régimen conservador primero con Rafael Carrera y después el régimen liberal con Barrios y García Granados, pero finalmente la conformación de una oligarquía sumamente fuerte, sólida, podríamos decir, que sigue manteniendo el control y el poder hasta la actualidad. Es decir, 200 años, pues no sé qué tanto logramos al final de cuentas con eso, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, muy interesante poder comprender un poco más a profundidad este tema, y Guillermo, con este libro que estás presentando en este momento, que quisiéramos ver la portada en la pantalla. Queremos conocer ese libro acerca de la vida de Irizarry. ¿Qué legados? Que nos contaras qué legados dejó Irizarry en América. Sí, en lo que nos aparece acá la presentación. Y aquí es la figura de un barco que va navegando a grandes distancias, porque eso fue él. Él fue un viajero constante. Entonces, lo que su padre había sido un próspero comerciante, amasó una fortuna bastante grande. Irizarry al final pierde toda esa fortuna. Una gran parte la invierte en las luchas independentistas, prestándoselos a distintos países en América del Sur especialmente, de lo cual no logró recuperar. En eso hacíamos el paralelismo con Simón Bolívar, que le ocurrió lo mismo. Pierde su fortuna. Pero en este viaje de Irizarry hacia Europa, por América, aquí podemos ver que él es un poeta. Él es un escritor excelente de novelas. Es una pluma fascinante. Maneja un discurso escrito y oral impresionante. Varios presidentes lo contratan como responsable de defenderlos ante los ataques que les hacían. Y se convierte en un poeta satírico. Hay un par de libros que se llama La Pajarotada 1 y 2, que recogen lo principal de estas poesías satíricas y las cartas, ¿verdad? Empezando por las cartas a su familia. Irizarry tuvo que sacrificar a su propia familia para lanzarse a la aventura de todo
lo que él deseaba hacer en muchos países, llevar el aliento de la independencia, escribir, y luego él se va decepcionando porque lo último que él esperaba en Estados Unidos, tener un periódico, decía, pues ahí la gente lee más, va a haber oportunidad de que lean, pero no. Él termina incluso en la pobreza, siendo embajador de Guatemala, El Salvador y en un tiempo de Nicaragua, en Estados Unidos, en donde escribe documentos muy importantes, sobre todo cuando fue la invasión de los filibusteros en Nicaragua, de Walker. Y todo esto lo lleva incluso a convertirse también en un gran novelista. Podemos decir, describe desde sus biografías en Epaminondas del El cristiano errante y su obra cumbre, Historia crítica del asesinato cometido en la persona del gran mariscal de Ayacucho. Esta obra que se la dedica a don Antonio José de Sucre, un extraordinario personaje. Hemos asistido a presentaciones de libros acá en Filgua, muy interesantes, muy buenas. Algunas podemos estar de acuerdo, otras no tanto, pero en todo caso, lo que habla es el respaldo, es la justificación, es la investigación y es el análisis que se realice sobre las mismas. Las batallas que se libraron en la América del Sur, por ejemplo, la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. Entonces, el gran mariscal de Ayacucho es don Antonio José de Sucre, el segundo de a bordo de Bolívar, y el que ganó la batalla decisiva ahí en Ayacucho, una batalla a la que Bolívar no se presentó, pero en inferioridad numérica, Sucre gana esa batalla. Era un estratega militar, y en eso le reconoce también sus méritos Irizarry, porque Irizarry también fue un gran estratega militar, gente que se hizo en el campo de batalla. Irizarry estuvo con San Martín, estuvo con otros personajes. Van apareciendo acá en las diapositivas, pueden ver ustedes algunos comentarios de personajes extraordinarios como Menéndez Pelayo. Vamos a ver ahí lo que expresa Luis Cardosa y Aragón. No nos vamos a detener a leer cada diapositiva, pero son cosas formidables. El reconocimiento que estos intelectuales, que estos literatos, que estos diplomáticos le hacen a Irizarry, empezando por Miguel Ángel Asturias. Cuando le entregan el premio Nobel, sus declaraciones, él reconoce a los grandes historiadores y literatos guatemaltecos, y ahí menciona a don Antonio José de Irizarry, lo menciona Rubén Darío, tanto a Irizarry como a su hijo Hermógenes de Irizarry, un gran poeta chileno, y sobre el cual Rubén Darío se va a volcar en alabanzas y en comentarios muy, muy favorables. Luis Cardosa y Aragón. Pueden ver ustedes lo que dice Andrés Bello, lo que expresa también el doctor Juan José Arévalo. Entonces, cada uno de ellos da su opinión colocándolo, como dijo Andrés Bello, la figura más prominente de las letras en América es don Antonio José de Irizarry. Andrés Bello redactó el Código Civil de Chile, escribió varios tratados de derecho internacional. Él también participó en la elaboración de la Constitución chilena y muchos de esos materiales fueron revisados por Antonio José de Irizarry. Irizarry lleva a Andrés Bello a su embajada en Londres. Entonces ahí tienen oportunidad pues, de compartir grandes temas de la academia. Andrés Bello fue el primer rector de la Universidad de Chile y casi hasta su muerte él ejerció ese cargo. Dentro de la grandiosa trayectoria de Andrés Bello se encuentra también que él tuvo 12 hijos, de los cuales se le murieron 9. Tuvo que enterrar a 9 de sus hijos. Irizarry se fue por el mundo, dejó a su familia,
perdió su fortuna, pero también tuvo que perder a su familia en la distancia. Sin embargo, las cartas que le escribe la esposa son fantásticas. Ella le dice, mi querido Irizarry. Aquí pueden ver ustedes un link. El libro está disponible en Amazon. Aquí ya se puede obtener, se puede pedir para descargarlo digitalmente. Ahora, físicamente, pues ya la editorial universitaria de la Universidad de San Carlos ya dio el dictamen favorable para su impresión y estamos a la espera de ver que sea impreso. Pero se puede leer, hay bastante investigación de base, documental, sobre todo enfatizando en lo que hablábamos, su dimensión en diversos campos, pero especialmente en el campo literario. Es algo extraordinario, es algo genial. Cuando es condenado en Guatemala a la pena de muerte, porque cae preso, lo que explicaba el licenciado Castillo, en la invasión de Morazán, las cartas que él manda al Congreso de El Salvador y al propio Morazán son elocuentes, con una personalidad muy, muy fuerte, con justificaciones muy válidas, pero él logra evadirse por otros medios de la prisión, y así era la segunda vez que evitaba el fusilamiento, porque en Chile también, por los cambios de gobiernos y todo, un gobierno que llegaba no quería reconocer lo que se había hecho, y terminaban sentenciándolo a la pena de muerte. Eso lo hace salir de Chile. En Chile él estaba emparentado por su mamá con el clan Larraín, que era la opulencia en Chile, y eso le permite tener acceso en la política chilena, ser intendente, ser gobernador, fue ministro y fue embajador, y el cargo más importante ya lo indicábamos, director supremo de Chile. Y aún así, don Antonio José de Irizarry sigue siendo un ilustre desconocido en su propio país. Sí, es interesante, Guillermo. Gracias también a Justo por compartirnos esta información sobre este personaje tan ilustre, sobre la presentación de este libro, cómo se puede adquirir también en su versión digital. Tenemos algunos comentarios. Por acá Gladys Tobar dice: felicitaciones, estimados investigadores de la Escuela de Historia. Así que también la escritora, poeta, maestra literaria Ana María Valdeavellano Pinot dice: felicitaciones, Guillermo, por este riguroso y documentado libro. Así que gracias por los comentarios, porque la verdad es un tema que nos deja palpitando algo acá, de conocer estos personajes tan apasionados, tan entregados a su visión, a su sueño, a querer destacar, lograr algo que creo yo mucho más, con un propósito mucho más grande que ellos mismos incluso. Y quisiéramos ir dando los comentarios finales. Justo algo que usted quisiera agregar para ir cerrando ya en este tema. Sí, claro, tal vez solo agregar allí un par de cositas en relación a, por ejemplo, a la visión de Irizarry, de ir más allá de su tiempo, ¿no? Como que Irizarry prevé cosas que pueden pasar, y en ese sentido, no es que las adivine, ¿no? Sino que tiene una alta capacidad, obviamente, de discernimiento de los procesos históricos, sin ser historiador de profesión o de estudio, por supuesto, ¿eh? Pero quizá una de las cuestiones importantes es la referencia que hace en Guatemala, cabalmente. Él dice, y hace un retrato de Guatemala, ¿no? En la temporalidad en que está en esta región, y dice justamente en algún momento, ¿no? ¿Verdad? De que aquí la gente no lee, que la gente no quiere ilustrarse, que la gente es haragana, que la gente prefiere embriagarse, que prefiere el juego,
que prefiere el billar, que prefiere cualquier otro tipo de cosas a leer, ¿verdad? Sin embargo, dice que él va a seguir publicando su diario, El Guatemalteco, su periódico, mejor dicho, porque al final de cuentas hay que disimular, ¿verdad? De que somos aquí como tan ignorantes, es la idea que trata de dar, ¿no? ¿Verdad? Pero finalmente cansado de seguir su publicación y viendo que no hay respuesta, al final lo generaliza un poco para digamos, varios países de América o para el caso americano, pero particularmente para Guatemala, y llega a decir que aquí van a pasar más de 1000 años y este pueblo no va a cambiar, ¿verdad? Que es un pueblo que no quiere desarrollarse, que no quiere avanzar, que no quiere progresar, y en esas circunstancias posiblemente 1000 años iban a seguir lo mismo. De ser estas palabras proféticas, pues no llevaríamos ni 200 y nos faltarían 800, ¿verdad? Para ver si rebasamos ese marasmo, ¿no? Claro, no es la cuestión tan extrema tampoco, pero, ¿verdad? Hay que ser amplios en el asunto y hay que ubicarse en la temporalidad que lo dijo, pero en parte creo que no deja de tener razón, o no dejó de tener razón para plantear estas cuestiones. Eso por un lado, y por otro lado, yo creo que hay que rescatar de la actitud panamericanista de Antonio José de Irizarry. Él fue muy claro al referirse a la dominación, por ejemplo, de Estados Unidos y de la Gran Bretaña, al referirse, por ejemplo, a los territorios que Estados Unidos le arrebató a México, al referirse de la pérdida de Belice, de Guatemala, y ya desde 1856 él decía que Panamá iba a ser arrebatado a Colombia, como efectivamente sucedió casi 50 años después, ¿verdad? Entonces, esta es una cuestión de ir como más allá, es decir, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? Y por eso mismo, él decía que en algún momento lo más importante era la integración americana. Entonces, al igual que Bolívar lo planteó en algún momento, América debería de ser una y debería de estar integrada en lugar de ese separatismo, de ese montón de países luchando cada uno por salir avantes y toda la cuestión. Entonces, ese panamericanismo que se compartió es interesante, ¿no? Porque ahí sí hay cuestiones, digamos, incluso con el mismo Bolívar, ¿verdad? Incluso bueno, no con José Martí porque son temporalidades diferentes, pero en esa instancia podríamos decir que Antonio José de Irizarry está considerado como uno de los 3 grandes panamericanistas, ¿verdad? Que sería con José Martí y Simón Bolívar. En esa dimensión, yo creo que como lo han dicho muchos personas que lo han estudiado, pues yo creo que de alguna manera yo también compartiría eso. Yo creo que eso también se plantea en el libro, ¿verdad? Que hay que leer el libro del doctor Zúñiga. Creo que esto es muy importante, ¿no? Para tener ese panorama así mucho más amplio, más profundo de lo que estamos pudiendo nosotros hacer o decir en este momento, ¿verdad? Pero se trataría entonces de pensar en este personaje, ¿verdad? Como yo creo que el gran guatemalteco del siglo XIX, posiblemente el guatemalteco más destacado del siglo XIX. Y si es que queremos hablar de próceres, esa palabrita no mucho nos con el doctor Zúñiga, pero si lo queremos decir de esa manera, tal vez no de aquí de la independencia de Guatemala, pero pensemos en un guatemalteco que se fajó por la independencia de América, en un guatemalteco que perdió su fortuna por la independencia de América y que al final de cuentas terminó viviendo de una manera pobre, pero que verdaderamente dejó los intereses materiales por un lado, por una idea, ¿verdad? Por una cuestión, digamos así, clara, ¿no? De la libertad americana, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que un guatemalteco ilustre en ese sentido, Antonio José de Irizarry. Así es, gracias. Bueno, y tenemos acá un comentario precisamente hablando de unirnos como Centroamérica, como América. Desde Honduras, Sergio Vanegas nos escribe, excelente conversatorio. Gracias, Sergio, un abrazo hasta allá, Honduras. Guillermo, para terminar, para cerrar este tema, ¿qué comentario final quieres dejar? Y felicitaciones por este libro, por este logro y por presentarnos a este personaje para que podamos conocer un verdadero personaje ilustre del siglo XIX. ¿Con qué cerraríamos hoy? Sí, gracias, Cintia.
Algo importante cuando se habla de los legados es que no es solo un guatemalteco cuyo legado sea exclusivamente para Guatemala. Por eso en la obra se llama Pensamiento y Obra de Antonio José de Irizarry, un intelectual del siglo XIX en América. Su obra es en América. Es un luchador por la causa de la independencia de España. Y entonces su pluma es su principal arma. Él, aunque fue militar, lo hizo como estratega, lo hizo para elaborar acuerdos, sobre todo acuerdos de paz, para evitar la guerra hasta donde fuera posible. Y ahí tuvo acercamiento con personajes como San Martín y personalidades como en Chile con el presidente O'Higgins, Vicuña Maquena, uno de los grandes intelectuales chilenos. Y en esta forma, Irizarry se fue proyectando y con sus obras tan diversas, él es conocido en muchos lugares, insisto, muy poco en Guatemala. Cuando vean en libros usados, sobre todo algún libro ahí de Irizarry, consíganlo. Van a ver que vale la pena, porque ya no se consigue. Hace algunos años la Tipografía Nacional hizo un tiraje de alguna de sus obras, pero son bastante escasas y ya no se volvieron a reproducir. Entonces, vale la pena tener el estudio, porque aún hay temas. Aquí no está la temática agotada. Esto da para mucho más y en la medida que uno investiga, que uno lee, uno se va dando cuenta de que hay varias áreas en las cuales se tienen que seguir trabajando. Esto solo es un punto de partida sobre diversos aspectos que conviene llevar más a profundidad. Solo quería decirles también, finalmente, en Guatemala existe la Orden Antonio José de Irizarry por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se les confiere a diplomáticos destacados y algunos artistas. Platicábamos con el licenciado Castillo, se le entregó dicha orden a Ricardo Arjona, tal vez como embajador, ¿verdad?, cultural, musical, poeta del país por muchos lugares. Y también a personajes destacados, pero también aparece dentro de dicha orden el que se le entregue a los presidentes de Guatemala. Pueden ser que ahí muchos no estén o no estemos de acuerdo, pero así es. Hay algunas escuelas, hay un par de escuelas que llevan su nombre y una base militar también que lleva su nombre, ese destacamento. Recuerden que él ostentó tenía el título, el cargo de coronel, que se lo confirió merecidamente el ejército chileno por los servicios que él prestó al país. Y sus obras son grandes legados. Así que agradezco a Cintia por la brillante conducción, por el apoyo que hemos recibido y agradezco también a mi amigo el licenciado Justo Castillo, un amplio conocedor sobre la historia en relación a Antonio José de Irizarry, pero no solo como personaje aislado, sino dentro del contexto social, político, económico que le tocó vivir. Y como él lo dijo, queremos quedar bien claros en esto. Hablar de próceres de la independencia es algo que todavía queda grande en nuestro medio. Sí. Con todo respeto para quienes piensen que ese calificativo se le ha otorgado a muchas personas que participaron en el proceso del acta de la firma de la independencia, pero aún don Antonio José de Irizarry, con todas sus ventajas, con todos sus aportes, él fue un luchador independentista y desempeñó cargos representando dignamente al país como diplomático. Así que veo que hay otros saludos ahí en el chat.
Cintia, y muchas gracias. Sí, Ruth González de Rivera dice que bueno saber de estos personajes y la motivación que transmiten a seguir conociendo la historia. Saludos hasta Jalapa, Ruth. También Gerson Omar Bautista en Santa Bárbara. Importante conocer la otra cara de la historia, esa que nunca se conoció y que está intrínsecamente relacionada con nuestros pueblos. Gracias. Mario Hernán Mejía también. Me sumo a los saludos y felicitaciones por el libro, un aporte vital a los estudios culturales americanos. Bueno, hemos llegado al cierre de esta actividad. Gracias, licenciado Castillo, gracias, doctor Zúñiga, gracias a las personas que están pues participando también a través de sus comentarios. Nos unimos a esta felicitación y quedamos pendientes. De estos temas salen muchos conversatorios más, así que para una próxima. Muchas gracias por su atención y hasta pronto, hasta una próxima oportunidad. Llegó la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Llegó la Filgua Virtual 2021. A un clic de tus autores favoritos. Conectados en más de 200 actividades en línea. Más de 100 presentaciones de libros. 150 escritores nacionales e internacionales invitados. Conciertos y programación infantil. La feria se transmitirá en www.filgua.com. Del 2 al 12 de septiembre. Filgua, vamos por un país de lectores.